Antes de que existieran los estudios del sueño, antes de que habláramos de parálisis nocturna, sueños lúcidos o estados hipnagógicos, muchas culturas ya describían una experiencia perturbadoramente parecida. Despertar en medio de la noche, sentir una presencia dentro de la habitación, percibir un peso sobre el cuerpo, ser incapaz de moverse y en algunos relatos experimentar una sensación de naturaleza sexual tan intensa que parecía provenir de alguien más. Durante siglos, estas experiencias recibieron nombres distintos. En buena parte de la tradición occidental terminaron asociándose con dos figuras que todavía sobreviven en el imaginario ocultista: los íncubos y los súcubos. La palabra íncubo proviene del latín incubare, relacionada con la idea de recostarse o yacer sobre alguien. Dentro de la demonología medieval, el íncubo era descrito como una entidad masculina que visitaba principalmente a mujeres mientras dormían. Su contraparte era el súcubo, representado como una entidad femenina que seducía principalmente a hombres durante la noche. Las descripciones cambiaron de una época a otra, pero conservaron un elemento constante. No se trataba simplemente de una aparición. El encuentro involucraba deseo, agotamiento, sueños extraordinariamente vívidos y la sensación de que algo había entrado en un espacio profundamente íntimo. Con el paso de los siglos, la imagen se volvió cada vez más elaborada. Algunos textos medievales llegaron a afirmar que estas entidades podían adoptar formas humanas extraordinariamente atractivas, entrar en los sueños e incluso utilizar la energía sexual de sus víctimas. La demonología cristiana las interpretó como espíritus malignos vinculados a la tentación y al pecado. El ocultismo posterior amplió esa interpretación y comenzó a hablar de entidades capaces de alimentarse de la energía producida durante estados emocionales o sexuales intensos. En algunas corrientes esotéricas modernas se les describe incluso como formas parasitarias que no necesitarían poseer un cuerpo físico para interactuar con la conciencia. Pero el fenómeno es mucho más antiguo que la palabra íncubo. Relatos de seres nocturnos que visitan a las personas mientras duermen aparecen en numerosas culturas. Mesopotamia desarrolló historias sobre espíritus relacionados con la noche, la sexualidad y la reproducción. Distintas tradiciones europeas hablaron de seres que se sentaban sobre el pecho del durmiente. Otras culturas describieron presencias que inmovilizaban el cuerpo mientras la mente permanecía despierta. Los nombres cambian, las religiones cambian, los símbolos cambian, pero la estructura del relato resulta sorprendentemente persistente. Una habitación conocida, una persona dormida, la imposibilidad de moverse y la certeza absoluta de que alguien más está ahí. Existe también una explicación ampliamente estudiada desde la neurología. Durante la fase REM del sueño, el cerebro reduce temporalmente gran parte del movimiento muscular para impedir que actuemos físicamente en nuestros sueños. En ocasiones, la conciencia despierta antes que esa inmovilidad desaparezca. Entonces ocurre la parálisis del sueño. La persona puede ver la habitación, escuchar sonidos y sentirse completamente despierta, pero continúa parcialmente dentro de la arquitectura del sueño. En ese estado pueden aparecer formas humanas, sombras, voces, presión sobre el pecho, sensación de contacto físico e incluso experiencias corporales intensamente realistas. Para quien lo vive, no se siente como un sueño, se siente como una presencia. Eso explica una enorme cantidad de relatos, pero también abre una discusión fascinante dentro del ocultismo. ¿Por qué personas separadas por siglos, continentes y religiones describieron experiencias tan parecidas? Desde una perspectiva científica, nuestro cuerpo comparte estructuras, mecanismos que son comunes entre sí, por lo que produciría patrones semejantes bajo circunstancias semejantes. Desde una perspectiva simbólica, esas figuras representarían arquetipos profundos relacionados con el miedo, el deseo y la vulnerabilidad. Desde ciertas corrientes esotéricas, el estado entre el sueño y la vigilia sería precisamente uno de los momentos en los que la conciencia modifica su percepción habitual y puede experimentar realidades que durante la vigilia permanecen fuera de su alcance. La sexualidad ocupa un lugar central en todo este misterio, no solamente porque los relatos antiguos hablan de seducción, sino porque la energía sexual ha sido considerada sagrada, peligrosa o transformadora en numerosas tradiciones. Tantra, alquimia interna, determinadas escuelas herméticas y diversas prácticas iniciáticas entendieron el impulso sexual como una de las fuerzas más poderosas de la experiencia humana. Genera placer, obsesión, creación, apego, pérdida de control y estados alterados de conciencia. No resulta extraño que el imaginario espiritual haya colocado entidades precisamente alrededor de una energía capaz de mover tantas capas de la psique. También existe otra interpretación. El íncubo y el súcubo podrían ser representaciones de aquello que reprimimos,
Deseos que no reconocemos, culpa, fantasías, miedo a nuestra propia sexualidad, experiencias traumáticas o partes de nosotros mismos que durante el día permanecen bajo el control y durante la noche encuentran una forma para manifestarse. Desde esa lectura, la criatura no estaría entrando a la habitación, estaría saliendo del interior de la propia mente y utilizando un rostro para poder ser observado. El ocultismo, sin embargo, propone otra posibilidad todavía más inquietante. Algunas escuelas hablan de larvas astrales, formas, pensamiento o estructuras energéticas capaces de fortalecerse mediante la atención constante, la obsesión y determinados estados emocionales. Bajo esta perspectiva, repetir compulsivamente ciertas fantasías, alimentar miedo hacia una presencia o atribuirle cada experiencia nocturna podría terminar reconstruyendo o construyendo una relación psicológica y energética con aquello que tememos. Por eso, incluso dentro de muchas tradiciones esotéricas serias, existe una advertencia importante: discernimiento antes que sugestión. No toda pesadilla es un ataque, no toda parálisis del sueño es una entidad, no toda sensación intensa durante la noche pertenece al mundo espiritual. Y existe un detalle todavía mucho más profundo. En numerosas experiencias de parálisis del sueño, la persona asegura sentir que la presencia posee inteligencia, no solamente está ahí, observa, espera, se acerca y en ocasiones parece comunicarse sin palabras. Esa percepción puede explicarse como parte de la actividad cerebral durante el estado REM, pero también explica por qué durante siglos estas experiencias resultaron tan difíciles de reducir simplemente a la categoría de pesadilla. Quien despierta después de vivir algo así puede saber racionalmente que estaba soñando y aún así conservar durante horas la sensación de que alguien estuvo realmente en la habitación. Íncubos y súcubos terminaron convirtiéndose en monstruos sexuales dentro de la cultura popular, pero su historia es considerablemente más compleja. Detrás de esas figuras existe una de las experiencias más antiguas y extrañas de nuestra especie: descubrir que durante el sueño podemos sentir una presencia con la misma intensidad con la que sentimos una persona despiertos. Ciencia, psicología, religión y ocultismo han intentado explicar ese territorio utilizando lenguajes diferentes. Puede que el verdadero misterio de los íncubos y los súcubos no esté solamente en decir si son entidades, arquetipos o producto de un cerebro atrapado entre dos estados de conciencia. El misterio está en comprender por qué, desde hace siglos, tantas personas han despertado en mitad de la noche describiendo casi la misma escena: el cuerpo inmóvil, una presencia demasiado cerca y la certeza perturbadora de que durante unos segundos no estaban solos. Pero a ver, cuéntame, tú, ¿alguna vez despertaste sintiendo una presencia en tu habitación mientras tu cuerpo era capaz de moverse?